Hoy hablamos con Cristina Yebra, dietista, nutricionista y fundadora del Centro de Nutrición y Psicología Rompiendo Dietas, donde ayudan a sus clientes a tener una relación sana con la comida, además de tener mejor salud y aspecto físico. Hoy vamos a hablar de un tema del que se habla poco, pero que tiene una gran importancia en la salud. ¿Cómo vamos al baño y qué nos dice lo que dejamos allí? De ahí el nombre del episodio de hoy, que estamos seguros de que te va a sorprender. Y saludamos ya, Albert y yo, a nuestra invitada de hoy, Cristina, y muchísimas gracias por estar en el podcast de SIL. Gracias a vosotros por invitarme. Hola Alfonso, hola Cristina. Pues la primera pregunta es muy sencilla para ti, Cristina. Acabamos de decir que eres dietista nutricionista y que te dedicas a ello. Explícanos un poco cómo has llegado hasta aquí, cómo te decidiste a estudiar esta profesión y cuáles son tus motivaciones para ello. Pues un poco hablando de mierda, mi vocación también fue un poco pues de casualidad. O sea, soy dietista por casualidad, porque cuando fui a echar la instancia de la universidad me equivoqué, me admitieron en fisioterapia y yo quería hacer podología. Y como no quería que mis padres se gastaran tanto dinero estando fuera de casa, decidí estudiar una profesión, ¿no? Una ciencia que estuviera en casa, como estaba en Huesca, para luego al año siguiente cambiarme. Y bueno, al final supongo que os lo imaginaréis, ¿no? No me llegué a cambiar nunca estudié podología, me enamoré de la nutrición y bueno, pues hasta el día de hoy, que cada día me gusta mucho más lo que hago. Vale, pues cuéntanos un poquito por qué el nombre de Rompiendo Dietas para tu empresa. Pues porque a la hora de... Bueno, todo empezó antes de montar la consulta. O sea, realmente Rompiendo Dietas empezó con un Instagram para enseñar a los conocidos, a mis amigos, recetas para que la gente viera que no había que hacer dietas para conseguir cualquier objetivo, tanto rendimiento deportivo como pérdida de grasa. Que había que disfrutar de la comida. Y entonces nació por ahí, porque no creo en las dietas, creo que una dieta tiene fecha de caducidad y algo que no se pueda mantener siempre en el tiempo, pues está condenado a morirse. Vale, venga, vamos a hurgar un poquito más, que yo sé que, que el tema de las dietas da para mucho más. Cristina, cuéntanos un poco de dónde viene la motivación para romper dietas. No solamente, pues eso, que no funcionan, que el efecto rebote, que no es algo sostenible en el tiempo, pero seguro que hay alguna historia por ahí que nos puedas contar de... No sé si tuya, pero sí que por lo menos, venga, cuéntanos un poquito más de dónde viene ese nombre. Bueno, pues realmente todo se dio cuando estaba estudiando uno de los últimos másters que hice, porque cuando yo terminé la carrera, pues no era una profesión tan reconocida como es ahora. La gente iba al nutricionista solamente para perder peso. Estábamos súper mal vistos, castigábamos, gritábamos, o eso decían. Yo eso no lo he vivido, por suerte. Entonces, claro, mi única salida, como no había trabajo, fue formarme, estudiar un máster, otro máster, una especialización, salud hormonal, nutrición deportiva vegetariana, patologías digestivas, infantil, TCA. O sea, bueno, tengo cursos, dinero, inversión, tiempo y paciencia para aburrir. Al final salió trabajo en un laboratorio farmacéutico muy conocido. Y bueno, empecé pues a hacer dietas de cajón, ¿no? En el laboratorio nos daban un taco de dietas que teníamos que recortar con un boli, sobreescribir cualquier cambio que había que hacerle a ese cliente y bueno, era horroroso, o sea, fue horrible. Por suerte luego empecé a trabajar en una farmacia que bueno, mejoré un poco haciendo algo ya de lo que a mí más me gustaba, que era sobre todo educar y enseñar, no prohibir, ni castigar, ni carrañar. Y bueno, pero la verdad que pues un abuso por parte de mis jefes, malas condiciones laborales, o sea, fue también una muy mala experiencia. Decidí que tenía que irme a la locura y montarme algo para poder hacer la nutrición que a mí me gusta y lo que yo consideraba que tenía que ser una consulta de nutrición, que era acompañar a un cliente para que consiguiera su objetivo sin prohibir, sin hacer listados de alimentos, sin castigar, sin pesar y decir, pero ¿qué has hecho? Y bueno, pues por eso rompiendo dietas, porque realmente está el trasfondo. Porque desde luego el prohibir en mi caso, yo tuve mi primer contacto con una dieta antes de conocer la profesión, todavía estudiaba bachiller, me llevó mi madre a una dietista y la verdad que fue una experiencia, pues no te diría que negativa, porque en aquel entonces no conocía otra cosa, pero claro, me hizo ya meterme en la cabeza pues las dietas, listas de alimentos malos, buenos, frutas que podía, frutas que no podía.
Y eso al cabo de los años me lo hizo pagar bastante caro porque tuve un trastorno con la conducta alimentaria. Tuve un trastorno por atracón que me llevó, pues eso, ¿no? Esa mentalidad de restricción, de prohibición, de al extremo. O sea, recuerdo que al final ya de todo esto, antes de que colapsara mi cabeza, celebré mi cumpleaños, no sé si era el 27 cumpleaños, con una tarta que había hecho con berenjena, cacao, que estaba buenísima, ¿vale? Pero el concepto, yo creo que había perdido un poco el foco y me volví tan healthy, o sea, tan, que no salía a cenar por ahí. Si iba a casa de mi madre, yo me hacía mi postre especial, los helados, o sea, un nivel de restricción extremo. ¿Qué pasó? Que cuando dejé el trabajo de la farmacia y me monté la consulta, el estrés, el agobio, un acoso que tuve con una expareja me llevó a un atracón. O sea, atracón noche tras noche, que la leche que no había bebido, el colacao que no había tomado y las galletas María que había estado evitando tantos años, fue horrible. Entonces, ahí me enfoqué y dije, bueno, pues esto es lo que no quiero, esto es lo que quiero y hay que buscar un punto de equilibrio que igual que yo lo he encontrado, todo el mundo puede hacerlo. Joder, pues Esto que explicas no es tan raro, es bastante habitual. Lo que pasa, la gente no habla abiertamente de ello, pero es bastante habitual. En los dos extremos, tanto las personas que previamente no se cuidaban y continúan sin cuidarse, y entonces cuando están mal emocionalmente todavía es peor, o con las personas que se cuidan y cuando están mal emocionalmente o hacen el efecto rebote o van al extremo del cuidarse. Entonces, por eso me ha gustado cuando Alfonso te ha presentado, ha dicho que en tu centro combináis la psicología con la nutrición, y quería preguntarte si esto pues lo haces tú debido o gracias a tu experiencia que te has formado en ello, o también tienes un equipo pues de psicólogos que ayudan en este proceso. No, yo cuando empecé la consulta, o sea, mi único objetivo era sobrevivir, porque claro, yo me fui de la farmacia con una mano delante y otra detrás. O sea, al irme yo de la empresa, me prometieron un paro que nunca me dieron, así que me fui sin modelo de negocio, o sea, todo lo que no hay que hacer en el emprendimiento, o sea, Alfonso, pues yo lo hice, o sea, sin paro, sin modelo de negocio, sin plan, sin nada, y sin paro. Entonces, claro, eso me llevó a que mi objetivo principal era sobrevivir yo sola trabajando, que lo conseguí, y en cuanto vi que funcionaba, necesitaba la figura de un psicólogo. Y ya en aquel entonces colaboraba con una chica que era psicóloga, a la cual podía derivar, sabía cómo trabajaba, tenía el contacto de los pacientes que teníamos en común para poderles acompañar de la mejor forma posible. Ahora en el centro somos 4 nutricionistas y 2 psicólogas. Entonces podemos derivarnos pacientes entre nosotras y en las reuniones que hacemos cada semana pues comentamos los casos para buscar la mejor solución. Vale. Si te parece, Albert, metemos las manos en la masa ya. Vamos al tema que nos ocupa. Hemos traído a Chris porque queríamos hablar de cacas. A mí me gusta que hablemos de este tema porque yo recuerdo cuando daba clases en la universidad que era una de las cosas que mencionaba, y creo que en ese momento no se mencionaba en ninguna otra asignatura. Y es una de las cosas que alguna vez hemos hablado de lo que se debería hacer un médico o cualquier profesional de la salud cuando realiza una anamnesis, o sea, una historia clínica. Aparte, la gente va directo al grano. ¿Qué síntomas tienes? Y deberían, bueno, cómo respiras, qué bebes, cómo descansas, cómo están tus relaciones, pero cómo cagas es una de las preguntas que se deberían hacer. Y, Chris, ¿nos puedes contar por qué debemos preguntar esto? Porque las cacas, o sea, la mierda realmente nos indica muchísimo de cómo hacemos la digestión, porque a fin de cuentas es la forma en la cual nuestro cuerpo tiene para eliminar residuos. Entonces, en la forma en la cual se eliminan, habla muchísimo de lo que ha pasado ahí dentro. O sea, el papel que tenemos a nivel digestivo está muy reflejado con las heces. Yo cuando lo pregunto en la consulta, la gente le da como mucho pudor. Digo, pero no te preocupes, o sea, si te diría que el 80% de las consultas, pero el 40% de las consultas hablo de mierda, pero bastante extendido, o sea, y con detalle. O sea, de hecho, he tenido que ver mierdas de mis pacientes, porque me parece algo muy importante. Vale, y bueno, vamos a ahondar un poco en el tema. ¿Cuántas veces deberíamos ir al baño? Vamos a hablar un poco de diferentes puntos que quizás son interesantes para saber si la cosa funciona bien o no. Yo creo que uno de ellos es la frecuencia, ¿no? A veces hay personas que no van al baño, otras que van, 3 veces al día. Cuéntanos un poco
lo que nos puedas También decir para sobre a ver si conseguimos, con todas estas preguntas, que las personas que nos escuchen se hagan conscientes de esta cosa, que la damos por hecha porque es algo que tenemos que hacer, pues como cuando respiramos o cuando comemos. Vamos haciendo las cosas en automático y no paramos conciencia en ellas. Y es súper importante, no las cacas, en todo lo que te decía, pues en respirar, en cuando comes, en cuando mastigas, en cuando descansas. Tenemos que estar presentes en el momento y la gente se... A ver si con las preguntas sobre las heces conseguimos que la gente se dé cuenta de cuando al baño qué le está pasando. Pues totalmente, o sea, las cacas cuentan mucho más de lo que pensamos. Hay que fijarse sobre todo en la forma, consistencia, color. El número de veces es un poco relativo, ¿no? Porque depende de muchas cosas, como por ejemplo las patologías que tenga la persona, los medicamentos que tome, cuánto se mueva, la hidratación, la alimentación, ejercicio. O sea, tiene muchos factores que influyen en eso, ¿no? Pero se considera normal ir al baño entre 3 veces al día y 3 veces a la semana. O sea, que hay gente que cuando no va todos los días ya se agobia un montón y no hace falta llegar a ese extremo. Vale. Y el tema de manchar el papel, que es algo que la última vez que nos vimos generó mucha, vamos, no sé cómo decirlo, admiración, por decirlo de alguna manera, muchos interrogantes. Vamos a hablar de eso. Pues las heces así que terminan más pastosas o más acuosas, que manchan mucho el papel, indican que no está haciendo correctamente la digestión y que podemos estar mal absorbiendo algún nutriente. Entonces habría que indagar un poquito qué está pasando por ahí. Vale. Pero en este caso imagino que hablaríamos de tener esta deposición más líquida, digamos, de forma constante, que lo tengas un día puntual, porque ese día, yo qué sé, has comido más fruta de la que comes en tu vida estándar, no deberíamos darle mucha importancia, o también. Si es un día puntual, no pasa nada. Pero si hay una fluctuación en la consistencia, es decir, que pues a lo mejor hoy voy que no mancho, de repente hoy son muy diarreicas, al día siguiente voy como muy estreñida en bolitas, luego manchan, pero que nunca acaban de estar siempre bien, o sea, que se repite esa... O sea, que no hay una frecuencia habitual de ir sin manchar, ¿no? Lo que se dice unas cacas perfect, ¿no? Que serían unas cacas pues con forma, alargadas, lisas, pues blandas, pero que no manchen, que no sean pastosas, que tengan buen color, que cuando digo eso los pacientes se me ríen y dicen, ostras, buen color, ¿qué es eso? Y pues, Eso no es. sean muy oscuras, que no sean amarillentas ni verdosas, porque también tiene mucho que ver con cómo está produciendo el tránsito dentro, si es más rápido o más lento. Vale. Vamos a hablar un poco de diferentes tipos de dietas y cómo afectan. O cómo... Bueno, sí, básicamente eso. Diferentes tipos de dietas, pues desde alguien que sea vegano, digamos, en el extremo desde un lado, hasta alguien que sea completamente carnívoro y en el otro extremo, ¿no? Entonces, entre medio, ¿cómo afecta la dieta que elijamos o que estemos comiendo ahora mismo a cómo vamos al baño? O sea, en primer lugar, vamos a hablar mucho de microbiota, que a veces la gente cuando hablo de microbiota dice, bueno, pero ¿eso qué es? ¿No? Era lo que antes se llamaba la flora intestinal, que es el conjunto de bacterias que tenemos, en este caso, sin microbiota digestiva, pues en el aparato digestivo, ¿no? Que también tenemos vaginal, oral, o sea, en muchas partes del cuerpo. Dependiendo de la microbiota, es decir, dependiendo de las bacterias que tengamos, digeriremos los alimentos de una forma o de otra, con las consecuencias que conlleve. Esto es un poco como el huerto, ¿no? Si yo planto patatas, pues voy a recolectar patatas. Si planto lechugas, pues recolectaré lechugas. Pues la alimentación que te llevemos o la dieta que llevemos va a llevar un poco la misma dinámica, ¿no? Una dieta muy carnívora, muy alta en proteínas, sobre todo animales, muy baja en fibra, con muy poco consumo de frutas, de verduras, va a aumentar el consumo de bacterias que se llaman proteolíticas, ¿no? Que lo que hacen es que cuando crecen muchísimo más lo que tendrían que crecer, desequilibran esa microbiota, lo que se llama una disbiosis, un desequilibrio de la microbiota, y esto puede alterar pues, la capa de moco que tengamos, que es donde se fijan, que aumente la permeabilidad intestinal, la unión que hay entre las células, aumenta la inflamación local, produce un aumento de gases. Por otro lado, la dieta contraria, ¿no? Que sería una dieta completamente vegana, es una dieta muy alta en fibra, muy alta en proteínas vegetales como las legumbres, y esto va a hacer que crezcan un tipo de bacterias más beneficiosas, que son los bacteroidetes, la Prevotella, que mejoren mucho más la digestión. También es cierto que lo que estamos acostumbrados a comer lo digerimos mucho mejor que lo que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, una persona que es vegana de hace muchos años, cuando coma
un trozo de carne le va a costar mucho digerirlo porque su microbiota no está acostumbrada a digerir ese tipo de alimentos. Pero desde luego lo más beneficioso a nivel de microbiota digestivo es que la alimentación sea con una base de fibra, o sea, una dieta muy alta en fibra, de frutas, verduras, hortalizas y proteína vegetal, que cada vez consumimos menos por la culpa de las dietas y también porque hay muchos problemas digestivos que la gente las elimina porque le sientan mal en lugar de ver por qué le sienta mal. Que eso pasa también mucho con muchos problemas digestivos, ¿no? Con la anemia, por ejemplo, o con falta de B12. ¿Cuánta gente toma hierro porque tiene falta de B12 en lugar de plantearse, joder, ¿por qué no estoy absorbiendo ese hierro o por qué no absorbo la vitamina B12? Es como ir con una bicicleta con la rueda pinchada, que está muy bien que la hinches, pero si no reparas el pinchazo, vas a estar cada 2x3 dándole a la bomba, sin ningún tipo de sentido. Vale. Y cuando hablamos de alimentos, bueno, no sé si la palabra es prohibidos y alimentos aconsejables o no existe esa palabra en tu vocabulario, la de alimentos prohibidos, o cuéntanos un poco esa parte. Bueno, yo creo que no existe ningún tipo de alimento prohibido. Igual que tampoco existe ningún alimento que engorde en sí, que a la gente le da como mucho miedo. Uy, es que me he comido una hamburguesa que engorda muchísimo. O sea, hay estudios realmente donde se han hecho dietas hipocalóricas basadas en el McDonald's y la gente, al bajar de peso, conseguía mejorar parámetros analíticos como pudiera ser el colesterol incluso. Entonces, claro, evidentemente no es lo más recomendable, porque a fin de cuentas las bacterias que vas a alimentar no son las que quieres tener, porque también se ha visto que cuando las bacterias digieren alimentos muy altos en fibras, o sea, verduras, hortalizas, se produce una serie de ácidos grasos de cadena corta que producen, pues, como el ácido butírico, por ejemplo, que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y además, esos ácidos grasos que producen esas bacterias como consecuencia de digerir los alimentos nos proporcionan más o menos un 10% de la energía corporal. Por lo tanto, si no consumimos un gran contenido de verduras y de hortalizas, nos quedamos sin ese extra, sin ese turbo de energía del 10% que decía antes y necesitamos comer alimentos más procesados o más altos en azúcares para conseguir esa fuente de energía que no estamos recibiendo de otro lado. Entonces, la alimentación y el tipo de alimentos es clave. ¿Que sean buenos o malos? Pues bueno, depende de lo que quieras, evidentemente. Creo que todo el tipo de alimento tiene cabida en una alimentación variada y saludable, porque la salud, a fin de cuentas, no engloba solamente la ausencia de enfermedad, sino también la salud física, mental y social, que muchos estilos de alimentación prohíben esa vida social y esa vida mental. Entonces, si a mí me quitan el salir a cenar los viernes con mis amigos y poderme tomar una cerveza, si te apetece, pues hombre, no es que bebas cerveza todos los días, que desde luego no es lo más beneficioso, pero que de forma puntual te tomes una cerveza, pues eso no va a influir porque si no, sacrificamos por el punto del cuerpo, ¿no? O el punto de salud física, la salud mental y salud social. Entonces hay que buscar un equilibrio entre unas cosas y otras. Es lo que se llama hoy en día, que está como muy de moda, la alimentación intuitiva, ¿no? Y yo toda la vida soy muy de pueblo, estoy muy orgullosa de serlo y para mí ha sido toda la vida el comer con talento. ¿Vale? Talento en Aragón es comer con cabeza, comer con consecuencia. Entonces, claro, para mí lo primero es eso, tener cierta responsabilidad, buscar el equilibrio entre el disfrute y cierto conocimiento de nutrición. Que no es decir, alimentación intuitiva, como lo que me apetece. Pues ahora me apetece una palmera, pues ahora me apetece un refollado. Pues no, buscar ese punto de equilibrio entre lo que me apetece y lo que también es bueno para mí. En cada momento buscar ese punto de equilibrio, que no es nada sencillo, desde luego. Sí, sobre todo lo que decías antes también de los objetivos, ¿no? Depende si eres un atleta de élite, por ejemplo, que tendrás unos objetivos de estar siempre fino y siempre a tope, o por lo menos en las épocas en las que tengas que estar a tope, y luego el de una persona normal que tiene que vivir en su día a día sin un objetivo físico, digamos, claro, ¿no? Que al final, un poco por ahí también, por eso está guay lo de rompiendo dietas, porque realmente, pues bueno, se trata de que vivamos de la mejor manera posible y lo más saludables, ¿no? Pero tampoco amargándonos la vida.
Eso es, o sea, tiene que haber siempre un beneficio a todos los niveles. Lo de las apetencias y el instinto es muy interesante. Pues si tú llevas una vida, digamos, saludable, eso ya nace de ti y cuando tienes carencias nutricionales, el cuerpo te pide ciertos alimentos. El problema es que en la alimentación occidental, o para la mayoría de gente que vive muy desacoplada de una alimentación natural y equilibrada y también de un entorno natural, la microbiota te está pidiendo los alimentos que a ella le gustan. Y como la microbiota la has criado y la has hecho grande, como has contado antes, en base a los alimentos que comes, te va a continuar, cuando ya estás en una mala dieta, te continúa pidiendo esa mala dieta constantemente. Entonces, ese sentido de instinto, ese instinto lo hemos perdido, lo está adormecido, entre comillas. Entonces, pongámonos que tenemos ante nosotros una persona estándar, que en esta situación que yo acabo de describir, que está totalmente desacoplada de lo que debería ser una alimentación correcta y aunque quiera hacerlo, pues no puede porque tiene el condicionante propio de su propia microbiota que le está pidiendo alimentos de los malos, entre comillas, para que nos entendamos. ¿Qué pequeños consejos le puedes dar o por dónde podría empezar esta persona haciéndolo ella misma, sin tener que acudir a un profesional como tú para que le ayude? Para mí lo más importante es marcarse pequeños objetivos. O sea, que un objetivo sea realista y que se pueda marcar en el tiempo, que tenga una fecha de consecución, ¿no? Primero es analizar lo que estoy haciendo y que podría llegar a mejorar. Esto pasa muchísimo, por ejemplo, con el consumo de azúcar que decías, ¿no? ¿Cuánta gente dice, pero es que si no le quito la gracia a la vida? Pues bueno, si la gracia de tu vida es comerte una cucharada de azúcar, pues no te quiero decir mucho, pero vamos, qué vida más triste, ¿no? Entonces, claro, y sin azúcar peor, ¿no? Te podía decir. Claro, o sea, yo durante mucho tiempo, sí. En mi época súper healthy, pasé de los edulcorantes a los dátiles. O sea, entonces era como, pero vas de Guatemala a Guatepeor, o sea, ¿dónde vas, hija mía? Hasta que yo, que era de azucararlo, bueno, edulcorarlo, darles dulzor a todo de una manera o de otra, cuando me quité el azúcar, yo pensaba que iba a ser imposible y fue súper sencillo. O sea, y ahora soy incapaz de comerme nada con azúcar. Entonces también es un poco entender por qué me está pasando esto, ¿no? Está claro que mis bacterias quieren alimentarse de esas cosas, sobre todo las que son más perjudiciales, que les van a hacer sobrevivir. Cuando hacemos cambios en la alimentación, es normal que la microbiota se revolucione y que se produzca pues, movimientos y que tengamos más sintomatología de gases, que fluctúe un poco más en ese cambio de alimentación, pero luego se tiene que estabilizar. Entonces, para mí lo más importante es objetivos muy realistas y a corto plazo y con una fecha concreta. O de reducir azúcar, pero no pasar de 100 a 0. O de aumentar el consumo de vegetales. Hoy en día hay muchísima información. Tenemos el plato saludable de Harvard, que nos da un poco una idea de cómo debemos estructurar el plato de forma visual, o sea, en proporción, no en cantidad. Tenemos también los reductores que hay de azúcar. O sea, hoy en día muchísima información de, pues si tomas 2 cucharadas de azúcar, en una semana tómate 1 2/3. A los 15 días, 1 1/2. A los otros 15 días, 1 1/3. A la siguiente, 1. Ir reduciendo, pero muy, muy, muy poco a poco. Tener claras como, yo pondría como unas 4 o 5 metas, pero así, como muy cortitas, ¿no? Pues de mejorar la hidratación. Pues venga, voy a beber tanta cantidad de agua al día. O de mejorar el consumo de fibra, o de voy a comerme 2 frutas al día, o de voy a aumentar el consumo de frutos secos. Ver un poco, pues, pequeños objetivos que se puedan mejorar. Claro, en concreto, pues depende mucho de cada persona, desde dónde parta esa persona. No todos, por suerte, partimos del mismo punto de salida, ni tenemos el mismo conocimiento, ni el mismo bagaje en nutrición, o en deporte, o en otras disciplinas. Vale, si te parece, ya que tocas este tema, vamos a hablar un poco también de errores habituales que ves en la consulta. Por ejemplo, yo cuando me siento a comer como los Simpson, así, ahí, hasta que acabo. Entonces, entiendo que eso es un error y que un poco también al hilo de lo que decía antes Albert, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo en el momento. Entonces yo o me siento y soy consciente de, venga, voy a comer despacio, que si no, Cristina me va a echar la bronca. Que no echamos la bronca. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Cuéntanos un poco qué errores habituales ves y cómo se podrían corregir. Uno de los más habituales, que cada vez, por suerte, se repite menos,
es el consumo de lácteos desnatados. Mucha gente con toda esta creencia de los años 80 de los lácteos los consume desnatados, con la consecuencia de que no te sacian y suben mucho más tu índice glucémico. Y al desnatarlos no solamente eliminas la grasa, sino aquellas vitaminas liposolubles que están disueltas en la grasa, como es la vitamina D. Entonces, para mí es muy importante que los lácteos, salvo que haya alguna patología digestiva en concreto, sean siempre enteros. Y luego uno de los que más nerviosa me ponen, que me pongo loca, atacada, que es que vamos, solamente de pensarlo ya me estoy alterando, es las intolerancias alimentarias. La intolerancia a la lactosa, por ejemplo, a la fructosa, yo no sé cómo explicarlo. O sea, la mayoría de intolerancias, sobre todo a la lactosa, suelen ser secundarias. Suele ser más una mala absorción a la lactosa secundaria a algo, un daño intestinal, que una intolerancia genética. Entonces, mucha gente, cuando le sienta mal la leche o le sienta mal los lácteos, o bien porque se hace una prueba de intolerancia, un test de aliento con lactosa, y obtienen el resultado de la intolerancia a la lactosa, o bien porque se dan cuenta de que la leche del desayuno les sienta mal y se la quitan por voluntad propia. Claro, lo que están haciendo es agravar esa sintomatología. Es como poner una tirita a una herida que está sangrando. O sea, realmente hay que preguntarse si esa intolerancia es primaria, es decir, es genética, o es secundaria a un daño intestinal que está alterando esa producción de enzimas digestivas. Porque las enzimas que digieren la lactosa, que son las enzimas lactasas, son lactosa dependientes. Es decir, si una persona no consume lactosa, no va a fabricar suficiente cantidad de lactasa para digerir la lactosa. Vaya trabalenguas me he dado aquí. Pues claro, si yo tengo una leve malabsorción o intolerancia a la lactosa y me quito la lactosa, al momento voy a mejorar, pero a largo plazo, como no he tratado el foco del problema, voy a empeorar. Entonces, hay muchísima gente que se quita la lactosa a lo libre y suerte, ¿no? Y luego muchas veces no tienes que ser solamente culpa de la lactosa, sino también puede ser que la caseína te siente mal, que no sea la lactosa, sino un tipo de proteína que tienen los lácteos. Entonces, para mí lo de la intolerancia a la lactosa o fructosa, que pasa lo mismo, me altera muchísimo. Cuando la gente voy a comer con amigos, yo no intervengo con nadie. Yo digo, el que quiera algo que me pregunte. No, es que yo no puedo porque tengo intolerancia a la lactosa o tengo intolerancia a la fructosa y mi vena se me pone gorda. Digo, cualquier día me va a explotar como la de Homer Simpson que decías que salen los bultos. Y yo ahí metiéndome los bultos porque ya te digo que me pongo loca. O sea, ya no sé cómo explicarlo. Vale. Sí, lo de la nutrición no es que sea un problema, es muy curioso porque como todos comemos desde que hemos nacido, todos hemos aprendido de nuestra padre, nuestra madre, de nuestros abuelos y la sociedad nos está constantemente enseñando a cómo debemos comer, todo el mundo se cree que sabe. Y bueno, hay mucho cuñadismo que se diría y además las posiciones son muy aférrimas porque cuando tú emites una opinión, sea que sea, si la otra persona toda su vida ha hecho lo contrario, considera que estás atacando a sus valores y no simplemente que estás emitiendo una opinión totalmente objetiva, subjetiva en función de lo que sea. Y dentro de la nutrición hay pues, muchas luchas, incluso sabes en conversaciones normales en la mesa, seguro te ha pasado muchísimas veces. Entonces yo te quería preguntar, siguiendo en esta dinámica de intentar que cada uno se haga responsable de sí mismo y volviendo al tema para que te hemos traído, el de las heces, cómo a través de observar sus heces o viendo qué sucede, podrían detectar qué posible problema podían tener. Por ejemplo, imagínate que flotan. ¿Qué podría significar? O que no flotan, ¿qué podría significar? O que tienen trozos, o que... Explícanos a grandes rasgos, formas, texturas, tal, y qué podría estar indicando de la dieta de esa persona para que pues quien nos escuche pueda empezar a introducir algunos cambios y ver si eso le afecta positivamente. Los síntomas a nivel digestivo son súper solapables entre muchas patologías. Eso es lo complejo de poder diagnosticar que suceda algo, ¿no? Pero, ¿qué puede llegar a indicar? Pues, por ejemplo, que las heces tengan mucho olor o que haya mucho gas, ¿vale? Gas como huevo podrido. Eso podría indicar que hay un crecimiento de esas bacterias proteolíticas, ¿no? Es decir, que hay algún crecimiento, por ejemplo, de arqueas o de bacterias metanogénicas en el intestino delgado, que produzca mucha más cantidad de gas.
Entonces, ahí habría un desequilibrio que habría que corregir, ¿no? También habría que ver por qué se ha producido. Que ahora está como muy de moda el SIBO, el IMO, todo este tema de disbiosis, pero claro, eso no deja de ser una consecuencia. Hay que ver por qué se ha producido. Si es por una mala alimentación, si es porque funciona mal el estómago, si es porque está funcionando mal el hígado. ¿Que floten las heces que me comentabas? Pues que floten las heces indica que hay una mala digestión en las grasas y por lo tanto estamos eliminando más grasas de las que deberíamos por las heces. Sí puede flotar, evidentemente, si las heces son muy pequeñas, si vas muy estreñida y son cacas como muy pequeñas, pues que floten. Pero si es una caca más grande, alargada y que tiene un peso y que no debería de flotar y está flotando, ahí indica que ese hígado, ¿no? O que esa bilis no está haciendo el papel que tendría que hacer. También habría que revisarlo. ¿Que son más amarillentas? Pues lo mismo, ¿vale? También puede indicar que el tránsito ha sido mucho más rápido, que la digestión y la secreción de bilis no ha sido la correcta, que hay restos de comida, pues es que no estamos digiriendo bien algún nutriente. No sé qué más cómo pueden ser las heces. Si son cosas que el tránsito es muy rápido o que se está, pues eso, mal absorbiendo, si son muy estreñidas, que falta hidratación, que falta consumo de vegetales, que falta consumo de verdura y de fibra y de frutas y de eso. No sé, qué más cosas, me dejo. No sé si se te ocurre algún tipo más, Albert. Pues yo es que creo que todavía, aparte de decir que deben ser largas, más o menos con una forma y que no manchar, no hemos acabado de definir cómo sería la caca perfecta y cuáles serían sus problemas. No hemos dado una definición exacta. Bueno, imagino que pues, la gente a través de la conversación lo habrá podido ver, pero bueno, si quieres volverlo a explicar para que así se centren y pues las personas que vean que se alejan de ese estándar, pues empiecen a preguntarse qué puede estar pasando en su alimentación. O sea, es lo que he dicho antes de las cacas perfect, ¿no? Que lo había definido antes como las cacas perfectas, ¿no? Que tienen forma más o menos continua, que parece una viborilla, que son alargadas, que son lisas, que son blandas pero que no manchan, no terminan en pastosas, que no flotan, que no hay restos de comida, que no tienen motitas ni puntitos blancos o negros, porque hoy en día hay mucha parasitosis. Y no son las lombrices que veíamos o nos imaginamos cuando los niños son pequeños, no tiene nada que ver, muchas veces vemos las huevas o no vemos nada. Y puede ser que tengamos picor anal y haya parásitos. O puede ser muchas veces que los parásitos den síntomas tópicos, muchos eczemas, mucha piel reactiva, incluso pequeñas ulcerillas en la piel del cuerpo. Y luego es muy curioso también que hay un tipo de bacterias, que son las productoras de sulfuro de hidrógeno, que cursan con algo muy curioso, que es con la irritación de vejiga, que yo cuando lo descubrí fue como, ostras, qué curioso, porque hay muchas cistitis que se confunden con el crecimiento de este tipo de bacterias. A mí me pasó durante una temporada, yo cada vez que iba a hacer pis, o sea, imaginaros, salía del baño embarazada, a un dolor de tripa que me moría, y descubrí que tenía un crecimiento de ese tipo de bacterias, y lo descubrí por eso, por la irritación de la vejiga. Es algo muy característico que solamente pasa con ese tipo de bacterias. Jolín, qué curioso. Vamos a hablar un poquito más de la microbiota también, que lo has mencionado antes y es un tema muy curioso. Si nos damos cuenta o si alguien nos dice, oye, igual tienes un problema de microbiota, pues eso, porque lo que dejas en el baño no es correcto o no está bien, ¿cómo podríamos recuperar ese equilibrio, esa salud en la microbiota? En primer lugar, habría que ver qué crecimiento o qué desequilibrio tenemos. O sea, clasificarlo en un tipo u otro. Porque hoy en día todo el mundo hemos usado o tenemos muy disponible, o en la farmacia nos recomiendan, o hasta el médico, el uso de probióticos, pero desde mi punto de vista no se deberían de tomar tan a la ligera como se toman, porque a fin de cuentas son cepas que tú no sabes qué crecimiento tienes ni qué perfil de microbiota tienes. Y tomarte un probiótico de forma aleatoria, pues no tiene ningún tipo de sentido. O muchas veces el consumo de antibióticos se recomienda complementarlo con un probiótico para que la microbiota se resienta lo mínimo posible. Pero claro, tú igual que matas aquellas bacterias buenas, también matas aquellas bacterias malas. Entonces, si tú te tomas unas cepas buenas en un probiótico, el antibiótico te las va a matar. No se puede tomar cualquier probiótico con cualquier tipo de antibiótico.
hay que tomar algunas cepas concretas que no sean sensibles a ese antibiótico, porque si no estás tirando el dinero, que lo que tomas por un lado lo matas por el otro. Entonces, la microbiota es muy importante en todos los aspectos. Y entonces, en primer lugar, habría que ver qué tipo de desequilibrio tengo, en qué tipo de bacterias, y sobre eso hacer un tratamiento u otro en base a lo que sea. Es mucho más complejo de lo que parece. Y hay que hacer, sobre todo, una anamnesis, o sea, una historia clínica del cliente muy, muy, muy importante, porque no solamente es lo que esté pasando ahora mismo en el intestino, que es lo que te da mucha sintomatología, o que cambien las heces, sino también esos antecedentes que has tenido anteriormente, ¿no? Cuando empezó todo, si hubo algún problema emocional que desencadenó todo esto, el ejercicio, el descanso, si hace unos años tuviste un helicobacter, si te extirparon la vesícula, o sea, todo influye a nivel digestivo, incluso en periodos donde haya cambios hormonales en las mujeres, que haya un hipotiroidismo, que haya una perimenopausia o una menopausia, también influye mucho en el perfil de microbiota que tenemos. Entonces, claro, también tratamientos oncológicos, o sea, todo influye. Evidentemente, no influye si hoy me voy al McDonald's y me como una hamburguesa, no va a influir directamente. Pero si todos los días voy al McDonald's, a largo plazo mi microbiota se va a alimentar de eso. Entonces va a producir pues ese desequilibrio. O sea, digamos que bacterias buenas y malas siempre hay en el intestino, en según qué partes del intestino, ¿vale? Pero sí que es cierto que tiene que haber un equilibrio. Entonces, cuando hay un desequilibrio, es lo que se llama una disbiosis de esa microbiota, un desequilibrio, y es que es lo que hay que controlar. Entonces, no se puede hacer una recomendación general, sí que aumenta el consumo de vegetales, pero claro, en el caso en el cual tengas, por ejemplo, un tipo de crecimiento que ciertas verduras te sienten mal, pues claro, aumentarlo, sí puedes aumentar ciertas verduras, pues que te puedes asegurar, ¿no? Como acelga, judía verde, que le va a sentar bien a todo el mundo. Pero hay otras, por ejemplo, más problemáticas, como pueden ser los champiñones, las setas, alcachofas o crucíferas como la coliflor o las coles de Bruselas, que no a todo el mundo le va a sentar bien según cómo tenga su microbiota. Pero desde luego, que haya muchas verduras que te sienten mal o muchas frutas que te sienten mal o muchas legumbres que te sienten mal, pues hay que mirar realmente qué está pasando ahí. Lo que sí que no recomiendo para nadie, nunca jamás, es usar alimentos o consumir alimentos que estén denominados como sin azúcares añadidos o 0% azúcares añadidos. Porque muchas veces quitan el azúcar y añaden muchísima cantidad de edulcorantes, sobre todo polialcoholes, todo lo que termina en ol, maltitol, xilitol, que a nivel digestivo alteran muchísimo la microbiota intestinal. Y también la microbiota tiene mucho que ver con tendencias a el sobrepeso o la obesidad, según el perfil de microbiota que haya. Y es algo como muy nuevo y que a mí me incita muchísima curiosidad y estoy todo el día estudiando porque me encanta, o sea, me gusta muchísimo ver la diferencia que tenemos de microbiota de una persona a otra y ver cómo realmente lo que estamos viendo a nivel clínico, cuando hacemos una prueba diagnóstica o una prueba analítica, se está complementando. Es como, joder, encaja, es como hacer un puzzle. O sea, es como maravilloso cuando empiezas a unir todas las piezas. Pero sí que es cierto que requiere mucho estudio de cada caso en concreto. O sea, por desgracia, en la Seguridad Social, no sé cómo funciona en otras comunidades, pero en Aragón va bastante regular en cuanto a problemas digestivos y nutricionales. En Aragón todavía no hay ningún nutricionista en la sanidad pública, con lo que eso ahorraría dinero público a millones. Entonces, claro, esa figura de nutricionista, al no estar presente, tampoco hay un consenso adecuado en cuanto a la nutrición a seguir en un Helicobacter. O sea, ¿cuánta gente ha repetido el tratamiento del Helicobacter pylori con cierta, o sea, lo cuenta con normalidad cuando es una barbaridad? Eso se debe a que no había una preparatoria de esa mucosa, a que no había una dieta especial durante el tratamiento, a que no se ha tomado un probiótico antes, durante y después. O sea, hay muchos factores que se deberían de tener en cuenta que no se tienen, pero porque falta figura del profesional en la sanidad pública, por lo menos en Aragón. Sí que hay otras comunidades que sí que tienen nutricionistas, pero vamos, muy pocos. Y lo mismo pasa pues con los médicos, ¿no? Un médico ve a 30 pacientes al día, a 40 pacientes al día. ¿Qué le puedes dedicar a un paciente? 5 minutos. O sea, yo en 5 minutos ni tan siquiera te he preguntado qué tal te ha ido la semana, cómo has cagado. Entonces, claro, es muy poco tiempo para evaluar cómo está una persona.
Y muchas veces se tiende a clasificar en patologías X, ¿no? Pues síndrome de intestino irritable, colon irritable, como cajones desastre de que la persona sale de la consulta con un diagnóstico que no vale para nada. Porque es como la resignación, firmo la resignación de que esto va a ser así. Y a mí eso me duele muchísimo, que no se pongan medios para solucionar el problema que tiene esta persona, que solamente se dé pues, antidepresivos. Tuve en la consulta a una señora que vino a mí ya desesperada porque no podía salir de casa ni de viaje, que cada vez que salía de viaje se hacía cacas encima, no podía controlar el esfínter, se cagaba encima siempre. Si tenía que irse de viaje, tenía que hacer una dieta de ayuno de 24 horas para no tener nada en el cuerpo y asegurarse que no se iba a cagar de viaje. Claro, entonces, ¿eso qué supone? Que estuviera amargada. Entonces, iba al digestivo y le daban antidepresivos. Claro, evidentemente estaba amargada. ¿Cómo no vas a estar amargada si te cagas cada vez que sales de casa? Tienes que ir a trabajar con una braga en el bolso. Entonces, allí falta un poco, primero, de estudio, de actualización, porque creo que la gente se conforma mucho con lo que estudia en la universidad o congresos, y hace falta formarse continuamente muchísimo porque es algo muy nuevo que se está estudiando cada vez más y cambia cada día constantemente, y faltan medios. O sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de poderse permitir acudir a un nutricionista una vez a la semana con el coste que eso conlleva. Y muchas veces la gente no acude por desconocimiento, no porque no puedan, sino porque nadie les ha dado la oportunidad de decir, pues si vas aquí, a lo mejor consigues mejorar esto. O no normalices las heces, o no normalices los gases. Entonces, claro, lo del papel os llamó la atención, pero porque la gente lo tiene como muy normalizado. No es algo que digas, siempre voy perfect y de la noche a la mañana tengo diarrea. Es algo tan progresivo que lo vamos normalizando. Hasta que alguien te dice, eso no es normal. Entonces dices, ostras, me salta la alarma. Sí. Vale, vamos a hablar un poquito, bueno, has tocado varios puntos y el tema de lo de sin azúcar, que es algo como lo que has dicho, ¿no? Que parece que es más sano comerte algo sin azúcar y resulta que es más veneno que el propio azúcar. Entonces, no sé si hay alguna otra recomendación o si quieres profundizar un poco en ese tema de los alimentos sin azúcar, por dar alguna recomendación a las personas que nos están escuchando, que tendrían que mirar. Ya has dicho lo que acaba en ol, cuidado. No sé si hay alguna más. Sobre todo la lista de ingredientes, ¿no? A día de hoy todavía hay mucha gente que o lee etiquetas con aplicaciones que han salido últimamente o se fija en el marketing del vendedor, ¿no? Pues el reclamo publicitario de sin azúcares, bajo en grasa. Entonces, claro, milagros en Lourdes. Entonces, cuando alguien te hace un reclamo tan sorprendente, tienes que decir, ostras, voy a fijarme bien porque en algún lado tiene que estar todo esto escrito, ¿no? Y entonces los ingredientes nos dicen de una forma muy sencilla y de una forma decreciente, es decir, de más a menos, los ingredientes que tiene ese producto. Hay chocolates con alto contenido en cacao o que se ponen en grande, que no tiene azúcares, pero cuando lees los ingredientes, el primer ingrediente que te aparece no es cacao, que es lo que cabría esperar, sino que es edulcorante. Es decir, que lo que más estás consumiendo de ese producto es edulcorante. Entonces, eso sí que altera mucho la microbiota. Entonces, un poco entenderlo. Fiambres de pavo, fiambres de jamón, lo mismo. ¿Qué porcentaje de carne? ¿No? ¿Qué porcentaje de carne estoy comiendo yo en la carne picada? Porque a veces cuando vamos al supermercado a comprar carne picada, que lo ideal sería ir a la carnicería, pero cuando vamos al supermercado, yo veo carne picada, compro carne picada, pero no me fijo si esa carne picada es realmente carne picada o en ningún lado está poniendo que es carne picada. Y a lo mejor sí que pone burger meat, pero como hoy en día somos todos muy ingleses y todos controlamos, somos muy cuñados, como decía Albert, pues damos por hecho que eso es carne picada y lo compramos. Y el burger meat está declarando que realmente puede meter un montón de aditivos sin que sea ilegal. Yo solamente he encontrado un supermercado que venda carne picada, que ponga carne picada, es decir, que sea carne picada. El resto todos son burger meat. Joder, pues ya me voy a fijar, porque yo no me había fijado en eso, por ejemplo. O sea que sí. Ya me veo que voy a ir leyendo todas las etiquetas. Claro, ahora mismo. O sea, al principio es un poco coñazo porque tienes que estar repasando toda la compra, ¿no? O con los quesos.
¿no? ¿Cuántas veces vas a comprar queso? Pues para hacer una lasaña o para una pizza, queso rallado, y te llegas al estante y hay 200.000 quesos. Que dices, joder, ¿y yo cuál compro? Claro, lo más importante es que compres un queso que sea queso. Y dices, coño, ¿y si no, qué voy a comprar? Pues esa es la pregunta, ¿vale? Porque muchas veces lo que pone son para gratinar o para fundir o especial pasta, pero no pone queso. O sea, no pone mental, no pone mozzarella, no pone 4 quesos. O sea, no está poniendo queso. Por lo tanto, no es queso. Es mantequillas, nata, sales de fundido, muchos aditivos. No es queso. Entonces, lo que parece evidente no siempre lo es. La gente dice, ostras, ¿y allí me están engañando? Sí, te están engañando. O sea, no quieren que tú estés sana. O sea, quieren realmente rendimiento económico. Y eso pasa mucho en España con el peso de la industria láctea. En España durante muchos años, tanto pediatras daban recomendaciones de lácteos a niños a diestro y siniestro. Mi madre cuando éramos pequeños nos daba un trozo de cuña de queso o un quesito a cada uno todas las noches en la cena, porque si no, no iban a tener calcio en los huesos. Sus pobres hijos iban a morir. Claro, se ha visto hoy en día que España, a pesar de ser uno de los países con mayor consumo de lácteos de Europa, es uno de los países con mayores tasas de osteoporosis. Por lo tanto, no es solamente el consumo de lácteos, que en España es altísimo, sino también el impacto que tiene el trabajo de fuerza en la edad, sobre todo de edad joven. Claro, es que está muy relacionado, ¿no? Toda la parte de nutrición con la parte de moverse también. O sea, al final, bueno, algo que tocamos mucho en el podcast y que tocaremos más en profundidad con Albert y con la gente que venga es intentar tener una salud global, ¿no? No solamente pensar en nutrición porque esté Cristina aquí, sino cuando hablemos de entrenamiento, también de entrenamiento, sino eso, pues, y hablaremos de descanso también, ¿no? O sea, que todo afecta, cómo duermes, cómo entrenas, si te mueves, si te pasas 8 horas sentado. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta en global. Sí, para mí son las 4 patas de un banco. Es decir, la alimentación, el descanso, la gestión del estrés y el ejercicio. Para mí es básico, por lo menos tener 3 bastante controladas. Una siempre a temporadas te puede fallar, porque no podemos estar siempre al 100%, pero las 4 patas que hay que controlar son esas siempre. Que también ahora vivimos como un poco acelerados y todo se le echa la culpa al estrés. Y el estrés desencadena muchos problemas, pero no siempre es la causa de todo lo que produce. Vale. Ya, vamos a hablar un poco de estreñimiento. Cristina, ya que estás aquí, vamos a tocar un poco ese tema, algunas pautas, porque seguro que habrá personas que nos están escuchando que digan, este tema hay que tocarlo hablando en este episodio en concreto. Vamos a hablar un poquito de estreñimiento, de causas, por qué se puede producir. Ya sé que también es una pregunta muy general, pero por lo menos por dar algunas pinceladas que puedan ayudar a las personas que nos escuchen. Bueno, ya hemos dicho que el estreñimiento era ir al baño menor de 3 veces a la semana. Habría que analizar factores que pueden influir en ese estreñimiento, pues como son el estrés, los cambios de rutinas que se producen también cuando viajamos, salimos fuera de casa, situaciones especiales como el embarazo o la menopausia, el sedentarismo, la falta de movilidad, la hidratación. Lo más importante es tener un buen consumo de grasas saludables que ayuden a lubricar cuando ya tenemos un estreñimiento. Por ejemplo, consumir mayor cantidad de pescados pequeños azules, tipo anchoas o boquerones. Aumentar el consumo de frutos secos. Aumentar el consumo de aceite de oliva. Luego es muy importante aumentar el consumo de fibra, pero siempre acompañado de hidratación, porque si no produce el efecto contrario. Si yo como mucha cantidad de fibra, pero no me hidrato, en consecuencia voy a estreñir mucho más. O sea, aumentar el consumo de cereales integrales, de legumbres, sobre todo de frutas y de verduras. Y el agua, o sea, beber mucha cantidad de agua y moverse. Y luego es algo muy importante la postura con la cual vamos al baño. Que eso la gente no lo tiene en cuenta y sobre todo cuando hay mucho estreñimiento es importante, estreñimiento o hay muchas hemorroides, es importante hacerlo bien para que todo el tema muscular sufra lo mínimo posible y no haya que hacer demasiada fuerza. Lo mejor para ir al baño es ir sin baño. O sea, como cuando vamos al monte, que vas en cuclillas, eso sería lo ideal, ¿vale? Como ahora somos todos muy comodones, todos tenemos baños de sentarnos en casa, entonces perdemos un poco la postura que se debería de seguir. Lo ideal es ir al baño con un taburete de esos chiquitines que se plegan, por ejemplo, tenerlo siempre detrás de la puerta del baño y ir al baño con el taburete.
que las rodillas cuando estemos sentados sobrepasen la cadera. O sea, no vale que tú estés sentado y levantes las puntitas de los pies un poquito. Eso no sirve. Tienes que poner los pies sobre el taburete y que las rodillas levanten por encima de la cadera. De esa forma el colon se pone en posición mucho más vertical y es más fácil ir al baño. Y luego estar un poquito, es decir, levantar las rodillas y estar un poquito hacia adelante, no estar recostado en el asiento. Y luego, para que sufra menos la musculatura, hay que conseguir ir al baño, es decir, hacer fuerza, pero sin hacer apnea. Ser capaz de hacer fuerza con la zona abdominal, pero mientras sueltas aire por la boca. ¿Sí? Joder, ya me veo todos probando ahí. Es decir, no hacer así, no, porque entonces sufre muchísimo. Es decir, hay que hacer fuerza, pero mientras sueltas aire por la boca y mientras tienes los pies encima del taburete. Joder. ¿Y tienes que estar al aire también o no? Bueno, eso es ideal. Puedes sacar el culo por la ventana. Eso es como tú quieras. No me refería tanto a eso, sino entendido. podía ser interesante eso, estar sin apoyar en la tabla o no, o eso ya es pasarse de rosca. Ponerte de pie donde en el baño. No, se O sea, refiere normal. a que pues, los glúteos no toquen en la taza del váter, sino que estés ¿Eso qué? sujetado Que no en te las piernas. Sí, claro, pero tienes unas piernas gigantes, te cagas, mides 2 metros. No creo. Ya, hombre, no, sería, a ver, sería sin ponerte el taburete, pero estar como en el monte sin apoyar el culo en No, el porque entonces vas a asiento. estar en 90 grados, no vas a estar en 45. Vale, entonces tienes, o sea, la gracia es bajar más abajo Bajar con muy el culo. abajo, claro. Vale. Sí, como el baño turco, que ponías los pies y había un agujero. Sí. Pues esa es la posición correcta. Que se puede simular pues levantando los pies con el taburete y que las rodillas queden mucho más altas. La gente que nos escuche puede buscar en Amazon, va a encontrar, se pone taburetes para ir a cagar. Igual la palabra cagar no la ponen, pero venden taburetes específicos que tienen la forma de taza del váter y entonces puedes poner los dos pies encima, uno a cada lado como de la taza y quedas como en cuclillas. Y es, bueno, cambiar la posición le cambia la vida a mucha gente, porque realmente es lo que os comentaba Chris, que deja de hacer la pinza, el intestino, entonces es como caída libre, no tienes que esforzarte tanto. Sí, es muy, muy importante. Bien, bien. Y sobre todo Pues cuando bien, hay problemas de fisuras anales o hay hemorroides o un estreñimiento mucho más severo, mejorarlo. Pero no hay que normalizar el estreñimiento, lo mismo. Habría que ver por qué estamos tan estreñidos. Si esas cosas que hemos hecho del consumo de fibra, de agua, de movernos y del consumo de grasas saludables, si todo eso lo estamos haciendo y seguimos muy estreñidos, tiene que haber un desequilibrio más que produzca ese estreñimiento tan severo. Respecto a esto y al estreñimiento, nos has dicho menos de 3 veces a la semana. Una persona que haga 3 o 4 veces a la semana, a mí, por ejemplo, me parece poco. Te voy a explicar por qué y te voy a hacer una pregunta directamente relacionada con esta. Una persona que coma pues 2 o 3 veces al día y solamente vaya al baño pues 3 o 4 veces a la semana, me da la sensación que tiene que tener siempre el estómago y el intestino lleno, porque, ¿sabes? O es que absorbe muy lentamente, pero va a acabar absorbiendo todo. ¿Cómo hace match esto? La cantidad de ingesta diaria con la cantidad de veces que vas al baño. Depende mucho de la velocidad del tránsito. No todo el mundo tenemos el mismo tránsito. Hay gente que come y tiene que ir al baño. Y luego también depende mucho, aparte de la velocidad, sobre todo, de los hábitos que tengas. No todo el mundo come la misma cantidad de comida. Evidentemente, pues un deportista, por ejemplo, que se hidrata mucho, que come mucho y que se mueve mucho, va a tener un tránsito mucho más rápido que una persona que come muy poquito. Para mí no es normal ir 3 veces al baño si eres una persona joven, eres una persona activa y que comes cantidad de comida. Si eres una persona mucho más mayor que come menos cantidad o eres un niño, pues claro, no vas a ir todos los días. Entonces, por eso hay ese abanico tan grande, porque la normalidad es muy relativa. O sea, yo, por ejemplo, si no voy todos los días, yo ya me preocupo. Pero claro, una persona que no va todos los días, pero que va un día sí, un día no, su frecuencia es esa, un día sí, un día no. Quien vaya 3 veces al día después de cada comida, pues
Sí, yo creo que ahora queda mucho más claro, entendiendo que una persona de nuestra edad, entre 30 y 40 años, que haga una vida normal, que más o menos se mueva para ir a trabajar y coma 2 o 3 veces al día, no debería ir 3 veces a la semana, debería tener una frecuencia un poco más elevada. Y si no la tiene, que debería empezar a preocuparse. Sí, y luego también eso, piensa que cuanto más tiempo esté las heces, que es el desecho que tenemos del cuerpo, en contacto con toda esa capa de mucosa y de microbiota, más problemáticas podemos tener o consecuencias como un cáncer de colon. Sustancias, digamos, patógenas que estén en contacto con esa parte del intestino. Al final has mencionado muchas enfermedades, así has ido picoteando. Muchas personas consideran que la enfermedad es como una lotería, que te toque y ya está. Entonces hay muchas cosas, aspectos claves para nuestra vida que hemos mencionado, como el descanso, el estrés, así, que no podemos controlar. Porque las horas que tenemos para trabajar son las que son, las horas que tenemos para dormir son las que son, los horarios, los niños, no sé qué. Pero hay una cosa última que sí podemos controlar, y es algo que defiendo siempre, que es la última persona que tiene decisión sobre lo que te pones en la boca, eres tú. Eso no puede influir nadie. Nadie te obliga a comer, ni te mete la comida en la boca, ni hace la elección de los alimentos por ti. Por eso para mí es tan importante la educación nutricional para cambiar el estado de salud en general de la población. Porque es de las poquitas cosas que se nos queda que podemos controlar. Desde luego. El otro día vino a mi casa mi sobrino, que en el colegio habían hecho como una comedia de un taller, donde era un restaurante saludable y ya desde pequeños era como, ¿y por qué en este restaurante saludable no hay? Y enseñaban fotos, ¿no? De perritos, patatas, hamburguesas, pizza. Y ya desde muy pequeños que clasifiquen alimentos buenos y malos es súper perjudicial. Y eso viene desde un libro de educación. Entonces, lo que tú decías, la educación alimentaria tiene que ser desde la infancia, desde muy pequeños en los colegios y también en las familias. ¿Cuántas veces viene el madre a la consulta de mi hijo no come pescado? Vale, Mari Carmen, ¿y tú? No, es que a mí no me gusta. Pues es que los niños actúan por imitación. Entonces, si tú no comes pescado, tu hijo no va a comer pescado. Si tú no haces deporte, tu hijo no va a hacer deporte. Si tú no lees, tu hijo no va a leer. Y eso es así. Entonces, a veces me he encontrado con gente que dice, ay, pues si yo no me puedo comer esta onza de chocolate o estos caramelos, se los daré a mi hijo. Cojonudo. Es decir, la mierda que tú no quieres, que se la coma la mierda a tu hijo. A mí me parece algo, hombre, que aprovecha ahora que puede comer. Pues hombre, la salud no es una lotería. Desde luego que hay un factor de suerte y aleatorio, ¿vale? Pero que sí que es cierto que en ese revólver con una bala que todos tenemos, cuantas más balas metamos, más fácil es que ese revólver se dispare y nos dé antes de lo que nos tendría que dar. Y ahí sí que depende mucho pues, del papel de los padres y de los colegios. Hablando de hospitales antes, yo cada vez que he ido al hospital y en la máquina de vending me encuentro frutos secos frutos secos fritos y muy salados, sándwiches, Kit Kat, bollería, refrescos, zumos, y no hay fruta, no hay un snack sin freír, sin sal, sin kilos de basura, me pongo enferma. Y durante un tiempo, que por motivos de salud de mi abuela estuve mucho en los hospitales, cada vez que iba en Instagram hacía mi rebelión contra la empresa de vending que llevaba esa máquina en el hospital de Huesca. Y al final conseguí que pusieran fruta y pusieran frutos secos. Pero hubo mucha gente que me recriminó en ese tiempo que, joder, que cuando estás mal en el hospital lo que menos te preocupa es lo que estés comiendo. Pero claro, para mí un hospital es un centro de salud de referencia. Igual que en la máquina en el centro de salud o en el hospital, en la sala de espera, no hay una máquina de tabaco, porque hay una máquina que vende alimentos que saben que son nocivos para la salud, que están demostrados que son potencialmente cancerígenos. Seguro que la gente que está nerviosa en la sala de espera se fumaría un paquete de tabaco, pero ¿a que no se vende tabaco en el hospital? Pero alimentos sí. Y a mí eso me revienta la cabeza. O que después de un postquirúrgico, de una operación, te suban un desayuno azucarado, muy bajo en proteínas, cuando es lo que necesitas comer para recuperar esa operación, me revienta la cabeza. No consigo entenderlo porque la gente, con el conocimiento que tenemos hoy en día, no se manifiesta mucho más y reclama un derecho que para mí es fundamental. O sea, que es la salud. Y en un hospital que se debe demostrar
con hechos, no consigo entenderlo y me desespero cada vez más. Es como que ya no sé qué hacer, me rindo. Vale. Sí, la verdad que totalmente de acuerdo. Yo ahora que está mi padre en el hospital también lo veo y con las máquinas también me pongo enfermo. Con las cosas que hay ahí que dices, a ver, es lo que dices, es que es como que te vendan tabaco dentro del hospital. Es que es una pasada. Pero no está tan mal visto. Sí. Vale. Cristina, para ir acabando vamos a hablar un poquito de tu libro. Cuéntanos eso, por qué has escrito un libro, un poco qué quieres contar o qué quieres transmitir en ese libro, cuál es el objetivo y cuál es el libro, lógicamente. Pues mi libro se llama Rompiendo Dietas, pierde kilos disfrutando de la comida. Es un libro que nació con el objetivo de enseñarle a mis seguidores, a mis conocidos y bueno, a todo el mundo que se lo quiera leer, ¿no? Pues sobre todo gente de mi círculo, incluso mis clientes, aquellos motivos por los cuales la gente no consigue bajar de grasa principalmente, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que es solamente cuestión de cerrar la boca o de mover el culo y realmente no es así. Hay muchos factores, pues lo que decíamos del estrés, el descanso, cambios hormonales, la actividad física, que es distinto del movimiento diario, no es lo mismo hacer deporte que ser activos en nuestro día a día. Entonces, todo eso explicado de una manera cercana y de forma muy concreta para también un poco liberar culpabilidad, porque a veces hay gente que lo ha intentado tantas veces de una forma incorrecta que el ver que a lo mejor la forma en la cual lo ha intentado no es la forma más adecuada puede liberarles también un poco esa culpabilidad, porque esa prohibición puede llevarnos a tener esa mala relación con la comida. Si ya durante toda mi vida he hecho dietas pues de sobres, de prohibiciones proteicas, cetogénicas, low carb, paleo y de todo tipo, tengo tanta información en la cabeza que ya no sé realmente a quién creer. O sea, pierdo un poco el norte en todo esto. Entonces, resumir en un libro todos los motivos, o sea, 30 motivos por los cuales la gente no consigue esos objetivos, libera un poco la culpabilidad. Creo que te da información de por qué no consigo mi objetivo y también me libera de que la culpa no solamente siempre es mía, que a lo mejor la forma en la cual la he hecho no es la correcta o no me han acompañado las personas adecuadas que tendrían que acompañarme. Vale. Pues dejaremos el libro en las notas del programa y ahora sí que ya, no sé si tienes algo más que añadir, Albert, o... No, yo creo que llevamos una hora hablando, al final para que no se haga muy largo, pues nos podemos emplazar a de aquí unos meses, viendo cómo responden los oyentes, profundizar quizás en los temas del libro, cómo ayuda a la gente normal a perder peso, grasa o llamarla como quieras y volvemos a hablar dentro de un tiempo. Vale, pues ya para despedir, Cristina, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando y que quieran saber más de ti, de lo que hacéis, de la consulta que tienes? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues de forma online, pasamos consulta tanto de psicología como nutrición en todo el mundo y de forma presencial en Huesca. Acompañamos, o en mi caso acompaño tanto a particulares que quieran mejorar sus objetivos o alcanzar sus metas, como también ahora a otros emprendedores, en este caso nutricionistas, a mejorar sus líneas de negocio y a poner un poco de claridad, sobre todo en la planificación, organización y rentabilidad de su negocio. Entonces estoy allí. Vale, ¿y la web, redes sociales, lo que quieras dejar? La web web es www.rompiendodietas.es y redes sociales Rompiendo Dietas en todos lados. Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, no sé si me dijo algo más, LinkedIn. Vale, perfecto. Todo. Muy bien, pues ahí aparecerá en las notas del programa y ahora sí que ya pues solo nos queda despedir esta charla que creo que ha sido muy interesante y bueno, y como lo titularemos, un episodio de mierda, pero ha quedado un episodio fantástico. O sea que muchísimas gracias, Cristina. Gracias a vosotros, está muy a gusto. Gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí, espero que hayáis disfrutado y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.